Bienvenidos, hermanos, a otra oportunidad de poder estudiar, aprender y edificarnos. Y también roguemos al Padre que ustedes y todos aquellos que miren estos videos también sean edificados para que puedan llevar palabra del Eterno. Esto es una oportunidad, más que una oportunidad, es una bendición de los cielos, que nosotros podamos estudiar y leer su palabra santa. Damos gracias al Padre y por la vida tuya, por la vida de nosotros, porque hoy hemos vuelto a la casa y podemos abrir esta Biblia y estudiar su palabra santa. Hermanos, no todos tienen esa oportunidad, pero cuando pase, pues demos gracias, porque eso es lo único que le debemos, bueno, todo al Padre, pero las gracias que no salga de nuestros labios hacia el Padre por todo lo que Él hace por nosotros. Mi nombre es el hermano Jerry y hoy vamos a estudiar el capítulo 16 del libro Segunda de Samuel y ya oramos y roguemos al Padre para que este estudio sea de bendición y edificación sobre nuestras vidas y la vida de ustedes. Mi nombre es el hermano Jerry, yo estoy localizado en la ciudad de Elizabeth, New Jersey, y mi número de teléfono es el 908-249-5430. Y voy a dejarlo con el pastor, que él está en la ciudad de Springfield, y él va a dar sus datos. Pastor. Sí, gracias hermano Jerry por esta oportunidad que el Padre nos ha dado para estar reunidos nuevamente. Estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi nombre es Misael González, mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos una comunidad que creemos en Yeshua HaMashiach y guardamos sus mandamientos. Estudiamos la palabra del Eterno, la Biblia, desde Génesis hasta Revelaciones. Y estamos para servirle, amigo, hermano, que nos va a escuchar por medio de esta plataforma. Si usted necesita que estudiemos juntos la palabra, no dude en comunicarse con nosotros, que con gusto nosotros vamos hasta donde usted necesita. Recuerde que somos los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación. Es la gran comisión que nos dejó nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así que gracias, hermano Jerry, por esta oportunidad. Que el Eterno le bendiga. Gracias, pastor. Estaba en mudo. Hoy este capítulo 16 de Segunda de Samuel, yo nunca lo había estudiado. Hoy pues me dio una sorpresa el Padre, como hay tantos mensajes en cada estudio. Sí he aprendido mucho y vamos a aprender más porque sabemos y entendemos que el Padre le da el entendimiento y el mensaje a todos. Siempre nos da una partecita a cada uno y por eso son necesarias estas reuniones para que nosotros podamos hablar de lo que el Padre nos ha regalado y cuál es el mensaje completo, ¿no? Y lo que mis hermanos tienen. Siempre a alguien que lo va a mirar se va a edificar, porque recordemos que todos somos diferentes. Entonces el Padre le da el mensaje a cada uno y vamos a hacer este capítulo 16, un estudio agradable y para que podamos entenderlos todos. En el capítulo pasado lo trajo el pastor Misael y hay algo que no se me salió de la cabeza, estaba yo hablando con él, y era cuando el rey David caminaba sin zapatos por la cumbre, ¿verdad? Hacia arriba, con un manto en la cabeza, con la cabeza tapada, y él llorando. Él estaba humillado, estaba triste, porque quien lo estaba siguiendo era su propio hijo, para quitarle el reino. Entonces, eso no se me quitó de la cabeza y me puse a meditar toda esta mañana durante el tiempo de trabajo y yo decía, qué fuerte este mensaje para nosotros y qué es lo que tenemos que hacer cuando pasen estas cosas. Pero más allá
Encontré también cuando Yeshua lloraba en el Getsemaní, que está en el libro de Mateo capítulo 26, 36, es el 36 hasta el 49. Eh, Voy a leerlo una parte nomás, porque está muy largo, tenemos que seguir con el estudio. Dice Yeshua, entonces Yeshua fue con sus talmidim, con sus discípulos, a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Él se llevó a Kefa y a los dos hijos de Zabdai. Dolor y angustia les sobrevinieron. Y les dijo, mi corazón está tan lleno de tristeza que me siento morir. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Mira, el padre se lleva a tres de sus discípulos y le dice que se queden despiertos con él. Ahora, este es un mensaje bastante bueno para nosotros porque la angustia vino al rey David, pero el rey David también tuvo gente con él caminando que estaban a favor de él. Más uno que era un amigo de él. ¿Cómo se llama él? Él es el amigo Ushai de el Arki. Pero vemos cómo el padre Yeshua se lleva a dos de sus discípulos. Vamos a seguir la lectura. Dice, permanezcan despiertos. Nosotros muchas veces, por falta de descanso o tareas del trabajo o de la familia, siempre dejamos las cosas del Eterno para después, cuando tengamos un tiempo. Y yo también me sumo a ello. Y las cosas del Eterno tienen que ser primero, antes que el resto de las cosas. Entonces, siguiendo la lectura, dice en el 39, avanzando un poco más adelante, cayó de rodillas sobre su rostro, orando, mi Padre, si es posible, líbrame de esta copa, sin embargo, no lo que mi voluntad, sino tu voluntad. Regresó a sus talmidín y los encontró durmiendo. Le dijo a Kefa, estaban tan débiles que no pudieron estar despiertos conmigo tan solo una hora. Y esto es lo que acabo yo de decirles, que es a veces muy difícil seguir al Eterno, pero esto es la prioridad. La prioridad son la relación que tenemos con el Eterno. En el 41 dice, permanezcan despiertos y oren que no sean puestos a prueba. El Ruach en verdad es ávido, pero la naturaleza humana es débil. 42, una segunda vez se fue a orar, mi padre, si no es posible librarme de esta copa, a no ser que me la beba, que se haga lo que tú quieras. 43, otra vez regresó y los encontró durmiendo, sus ojos se les cerraban solos. Este es el cansancio, hermano, estamos en la carne y nos cansamos, nos dormimos. Y esto me ha estado pasando a mí, si ustedes no se han dado cuenta. A veces el trabajo y las tareas de la casa, uno viene a estudiar, pero créanme que yo vengo con alegría, yo vengo para gozar, yo vengo para aprender, yo vengo para compartir, pero a veces los ojos se nos cierran. Y esto no me da a mí derecho de decir, ¿qué pasó con estos tres talmidín que se estaban durmiendo? No, hermano, esto pasa. Pero ¿sabe qué? La prioridad es el Eterno. Y eso es lo que comentaba yo ahorita con mis hermanos. Si nosotros estudiáramos todos los días tuviéramos un encuentro con el Eterno, ¿verdad? Porque al estudiar su palabra no es solamente un encuentro entre nosotros como hermanos, sino también es un encuentro con el mismo Eterno, porque de Él estamos hablando. Y Él dice, donde estemos dos o tres, Él estará entre nosotros. Nosotros esa es la oportunidad que tenemos para estar con el Eterno. Y créame que ahorita también el Padre, al nosotros reunirnos y estar hablando de Él también está aquí con nosotros. No lo vemos, pero sí lo sentimos, porque sentimos una alegría, sentimos algo diferente que cuesta decir, cuesta identificarlo, pero sabemos que Él siempre está en la parte de nuestra vida, porque nosotros, a pesar de que somos humanos y fallamos al Eterno, siempre tratamos de hacer lo mejor y traer ese corazón limpio, sin tratar de ofender a nadie. Estos mensajes no es para ofender,
no es para criticar, más sí es para edificarnos, no solamente a nosotros, sino también a ustedes los que van a mirar. Seguimos con la lectura. Dice 44, dejándolos otra vez, se fue y oró una tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino los Talmidín y dijo, por ahora sigan durmiendo, tomen su descanso. Miren, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea traicionado a las manos de los pecadores. En el 46 dice, levántense, vamos, ya se acerca el que me traiciona. Vemos cómo esta es la parte que si le ponemos cuidado a este estudio, a esta parte de Mateo del 26, Mateo 26 del 36 al 46, vemos que en el 46 dice, levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Y si vamos a leer este estudio, vamos a darnos cuenta quién es el que viene al final y quién fue el que lo traicionó, el propio Hijo. A veces cuando leemos la Biblia y vemos que decimos que Judas lo traicionó. Si estudiamos un poquito, nos damos cuenta que Judas no lo traicionó, sino que él era parte del plan del Eterno. Pero cuesta, eso es un estudio aparte. Si el Padre quiere, lo vamos a dar y también lo explica y dice por qué y qué pasó con la vida de Judas. Ahora sí, con esto dicho, vamos a entrar al estudio. Me devuelvo al capítulo 16 de Segunda de Samuel y entonces voy a leer primero y 2 y después voy a tirar un pasaje bíblico y así hasta que es cortito, es bien corto, no nos va a tomar mucho tiempo. Dice 16:1 del libro de Segunda de Samuel. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, allí estaba Siba, el sirviente de Mefiboset, quien lo recibió con un par de asnos ensillados y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 tortas de dátiles y un cuero de vino. Nosotros ya sabemos todo esto qué significa, pero vamos a hablarlo un poquito. En el número 2 lo explica un poco. Dice, el rey dijo a Siba, ¿qué quieres decir con esto? Es una pregunta. Siba respondió, los asnos son para que lleven montados a la familia del rey. El pan y las tortas de dátiles son para que lo coman los jóvenes. Y el vino es para que beban aquellos que desmayen en el desierto. Entonces, cuando habla de asnos, me acuerda el pasaje bíblico cuando Yahshua entra a Israel o a Jerusalén, a Jerusalén, en un pollino, que está en el libro de Mateo, capítulo 21, del 1 al 5. Y esta es la entrada triunfal de Yahshua a Jerusalén. Dice, cuando se aproximaban a Jerusalén y llegaron a Beit Pe, en el monte de los olivos, Yahshua envió a 2 talmidín con estas instrucciones. Entren a la aldea que está enfrente inmediatamente. Encontrarán una asna atada con su potro. Desátenlos y tráiganlos acá a mí. Si alguien les dice algo, díganle, el Adón los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había sido dicho por el profeta Zacarías, ¿verdad? Dile a la hija de Sión, dice en el 5, dile a la hija de Sión, mira, tu rey está viniendo a ti montado humildemente en un asna, a un potro la progenie de una bestia de carga. Entonces, ¿qué le trajo el sirviente de Mefiboset? 2 asnos, y era para el rey. Entonces, aquí vamos viendo cómo se va armando este mensaje y para quién era. El pan, dice montado, el pan, sabemos que el pan es la Biblia. El pan es la Biblia y las tortas y las pasas son, recordemos que dice el Padre que si nos salimos de la vid,
no somos nada. Entonces que todo está a las pasas, somos todos nosotros los que estamos pegados al Mesías. Y el vino, recordemos que el vino es la redención, representa la redención. ¿Y es para quién? Dice, y el vino es para que beban aquellos que desmayen en el desierto. Todos nosotros y los que escojan el camino del Eterno, entendemos y sabemos que tenemos que pasar el desierto. Ese desierto que muchas veces muchos dicen, ¿por qué el Padre me castiga? El Padre no castiga a nadie. Son nuestras propias errores que nos llevan a un desierto donde tenemos que cruzarlo y tenemos que caminar ese desierto hasta salir y salir triunfantes. Pero vamos a saber más adelante hasta dónde nos lleva todo esto. Vamos a seguir leyendo. Dice, en el 3 dice, el rey preguntó, ¿dónde está el hijo de tu amo? Siba respondió al rey, él se está quedando en Jerusalén porque él dijo, hoy la casa de Israel me restaurará el reino de mi padre. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Es Mefiboset, no, él es el hijo de Jehonatán, pero de acuerdo en los estudios pasados, que el rey David tuvo misericordia de Mefiboset porque él fue el hijo de Jehonatán y él había hecho un pacto con Jehonatán de que él atendería a toda la familia de Jehonatán. Y aquí lo recibió y lo trajo a la mesa del rey y comió con el rey. Él fue llamado por el rey. Al igual que todos nosotros somos llamados por el rey. Pero nosotros, esto es lo que tenemos que aprender, a no ser desagradecidos y pensar que merecemos algo más, así como Mefiboset. Aquí vemos que Mefiboset paga mal y él estaba esperando algo mucho más. Yo, hasta donde yo puedo entender, es que Mefiboset estaba esperando el reinado, ser rey de Israel, porque él dice, otra vez lo leo, dice en la parte B, dice, él se está quedando en Jerusalén porque él dijo, hoy la casa de Israel me restaurará el reino de mi padre. Seguimos leyendo, dice en el 4, el rey dijo a Siba, todo lo que pertenece a Mefiboset es ahora tuyo. Siba respondió, yo me inclino ante ti, en, encuentro, encuentro yo favor a tu vista, mi señor rey, cuanto el rey David arribó a Bejurín. Pero espérense, acá yo tengo algo que respalda estos dos versículos. En Mateo 26, Mateo 26, 31. Dice, perdón, Mateo 25, 31. Esto fue lo que pasó con Mefiboset, o esto es lo que me salió a mí con las concordancias. Y aquí vemos que el rey David y hubo un juicio contra Mefiboset. Entonces dice, 25 de 31 de Mateo, dice, cuando el Ben Adán venga en su gloria acompañado por sus malajín, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en asamblea ante él y se separará a la gente de uno de los otros, como un pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Las ovejas las pondrá a su mano derecha y los machos cabríos a su izquierda. Aquí nosotros no queremos estar a la izquierda. Nosotros tenemos que buscar el chance de estar a la derecha del Eterno. Sigo leyendo. 34. Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido.
Tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. 35. Pues tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron algo de beber. Fui extranjero y me acogieron como huésped. Necesité ropa y me la dieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces, los que han guardado la Torá, esta es la parte fuerte, en el 37 dice, entonces los que han guardado la Torá responderán, Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? En 38 dice, cuando te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitando ropa y te la dimos. 39. Cuando te vimos enfermo en prisión y te visitamos. El rey les dirá, sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por unos de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí la hicieron. Después también hablará a aquellos a su izquierda, diciendo, apártense de mí, ustedes que no guardan la Torá, váyanse al fuego preparado para Hasatán y sus malajín. Hermanos, esta parte hay que tener mucho cuidado. La Torá, desde un comienzo que la leemos desde el primer libro, Yahshua o Jesús, él es la Torá viviente y nosotros tenemos que tener cuidado todo el tiempo de no negar al Eterno. 42 dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron nada de beber. Extranjero fui y no me dieron bienvenida y necesitando ropa y no me la dieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Adón, ¿cuándo te vimos con hambre, sediento, extranjero, necesitando ropa, enfermo o en prisión y no te cuidamos? Y él responderá, sí, les aseguro que cada vez rehusaron hacerlo por los menos importantes de esta gente, rehusaron hacerlo por mí. Ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá irán a vida eterna. Entonces vemos cómo hay aquí el rey David tiró el juicio contra Befiboset y aquí el favorecido fue Siba, porque Siba preparó la comida y trajo el asno y esto representa a nuestro Yahshua HaMashiach. Esto fue lo que yo encontré. Seguimos con la lectura. Versículo 5 del capítulo 16 dice, cuando el rey David arribó a Bahurim, salió de allí un hombre de la familia de Shaul. La voy a dejar hasta la 4 y si quieren, antes de que siga, si quieren, Pastor, si quiere dar un comentario hasta el versículo 4. Estás con el micrófono cerrado. Sí, hermano Jerry, gracias por esta oportunidad. Como sigue la narrativa aquí, hermanos, en esto lo que se está moviendo es pura conspiración desde el versículo de ayer, desde el capítulo de ayer. Hoy continuamos con lo mismo. Vemos cómo cuando David le devolvió todos los bienes a Mefibosef y puso a Siba como para que lo cuidara, ¿no? Pero aquí vemos cómo Siba se rebela contra su amo. Porque recordemos que aquí él se presentó con presentes delante del rey. Pero realmente esos presentes eran como para agradar los ojos del rey David. Pero recordemos, pero ¿qué fue lo que él hizo atrás con su amo? Entonces muchas veces nosotros somos malagradecidos, hermanos, con lo que nuestro Adón nos ha dado a nosotros y cómo nosotros pagamos por medio de una traición. ¿Por qué? Porque recordemos que el rey David le había devuelto todos los bienes a Mefibosef y puso como sirviente a este señor Siba, para que nosotros veamos que Mefibosef fue traicionado. Podemos irnos al capítulo, ahí mismo, segunda de Samuel, su versículo 19, 24. Aquí encontramos que Mefibosef fue engañado por Siba. Y Siba se presentó con presentes para caer en gracia delante del rey.
El 24 dice, Mefibosef, el hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Él no había, cuando ya el rey regresó nuevamente a Jerusalén, ¿no? Él no había cuidado de sus pies, ni cortado sus uñas, ni cortado su barba, ni lavado sus ropas desde el día que el rey se había ido hasta el día que él regresó a casa en Shalom. 25. Cuando él vino a Jerusalén para saludar al rey, el rey le dijo, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefibosef? 26. Él respondió, mi Adón, rey, mi sirviente me engañó. Yo, tu sirviente, había dicho, ensíame un asno para yo montar e ir con el rey, puesto que tu sirviente es tullido. 27. Pero él me calumnió a tu sirviente contra mi Adón el rey. Sin embargo, mi Adón el rey es como un malach de Elohim, así que haz lo que parezca a tus ojos. Como podemos ver aquí, hermanos, que este señor Siba engañó a Mefibosé. Recordemos que él dependía totalmente de alguien que lo ayudara, pero en este caso nosotros podemos ver que Mefibosé fue engañado por él. Entonces, ¿por qué? Porque Mefibosé le dijo a Siba, ensíame un asno para yo montar e ir detrás de mi rey. Pero entonces vemos que Siba no hizo lo que le dijo su amo y lo dejó solito. Y él no se podía valer por sí solo. Mientras el rey dice que se fue hasta el día que él regresó, dice que no se cortó él las uñas, no se cortó el pelo, no se cortó la barba, no se había rasurado. Entonces aquí podemos ver nosotros, hermanos, que la traición muchas veces no viene de afuera, sino viene del más cercano. Por eso nosotros tenemos que estar siempre vigilando, hermanos, siempre estar constante en las cosas del Eterno. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la palabra, si nosotros agarramos los consejos de nuestro Abba Kadosh, nosotros no tenemos que depender de otra persona, hermanos. En este tiempo hay muchas personas que dependen de otras personas en lo espiritual, pero entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros cuando regresamos a casa veníamos cojeando, veníamos cojos, así como Mefibosef, él dependía de una persona, nosotros en el pasado dependíamos de otra persona, mas hoy no. El Padre nos ha hecho independientes. Nosotros lo único que tenemos que reconocer como nuestra máxima autoridad es nuestro Rey, Yahshua HaMashiach, y Él es el que derrama en nosotros sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual. Así que este es mi comentario, hermano Jerry, hasta este momento. Gracias. Gracias, Pastor. Buen comentario completo. Jorgito. Ahí está. Jerry, shalom a todos. Sí, cuando empezaste el estudio yo no te entendí porque eh, eh, mi comentario, ¿no? A lo que voy. Aquí vemos recordemos que en el capítulo 15, Absalón él formó un plan durante 4 años para poder usurpar el reinado de David. Y eso ocasionó que David saliera huyendo hacia la cumbre. Pero vemos que todo esto, como bien mencionó el pastor, es una conspiración y sigue aquí. ¿Sí? Siba llegó con presentes delante del rey. Ahora, no todos los presentes que nos traen a nosotros tienen buena intención. Recordemos eso. Hay mucha gente que le lleva a uno un presente, pero lleva una doble intención. ¿Por qué?
Porque aquí vemos que este hombre Siba le llevó todo eso, le llevó 2 asnas, 100 racimos de pasas, panes, higos secos y vino. Ahora, ¿cuál era la intención de Siba llevar esos presentes delante del rey? Como bien comentó el pastor, Mefiboset no se valía por sí mismo. Él necesitaba que este hombre Siba, como era David lo había puesto como para que lo ayudara, vemos que él aprovechó la ocasión, ¿sí? Aprovechó la ocasión que todo estaba hecho un caos, que todo estaba hecho todo estaba hecho un desorden para traicionar a Mefiboset, ¿sí? Porque dice, dice, entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que Mefiboset, lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose, rey, Adón mío, hallé, hallé yo gracia hoy delante de ti. ¿Sí? Recordemos que la intención por la cual él lleva todos esos presentes es una traición. ¿Sí? Ahora, David, el rey David, juzga en ese momento, sin escuchar la otra versión. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. No podemos dictar juicio o tirar una maldición o lo que nosotros querramos hacer. No podemos hacerlo sin antes escuchar las 2 versiones, porque aquí David no escuchó las 2 versiones, solo escuchó la de Siba. ¿Sí? Y ahí David no estaba completamente, ¿cómo le diré? Él estaba más preocupado por lo de Absalón y todo eso, de lo que andaba huyendo. Ahora, ¿por qué Siba esperó este momento? Esperó ese momento para traicionar a Mefiboset. ¿Sí? Para hacerlo, pero no lo hizo. Mira, hermano, eso le da a uno una lección que cuando uno tiene más problemas o está pasando en una dificultad, ahí hasta de los recuerdos pasados se lo vienen a sacar en ese momento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron más antes? ¿Por qué este hombre Siba no lo hizo más antes? Y él quería quedar bien delante del rey. Y de la única forma que iba a quedar bien es llevándole todos estos presentes. Por eso David le pregunta. Mire, le hace la pregunta ahí en el 2. El rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son, o sea, le estaba explicando para qué son todos los presentes, pero ya llevaba una intención todo eso. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, hermano, y más que nada debemos de escuchar las 2 versiones antes de dictar un juicio o algo. No podemos nada más escuchar una sola versión. ¿Por qué? Porque no sabemos. Mefiboset estaba en Jerusalén y él no podía salir corriendo porque él estaba lisiado. Ahora, Mefiboset nunca tuvo la intención de usurpar el trono del rey, ni que le devolvieran el reinado de Jonatán, ni nada. Y
y Siba y Mefiboset se sentaron en la mesa del rey. Y eso ser malagradecido, pues, de parte de Siba, pues, porque imagínese, sentarse a la mesa del rey, comer de la mesa del rey y, y ver una oportunidad para traicionar a su propio amo, eso es una gran lección para nosotros. O estamos juntos o no estamos. Pero no vamos a esperar un momento en a ver quién está más débil o cuál tiene problemas y ahí lo hacemos leña del árbol caído. De eso no se trata. Ese es mi comentario, hermanos, acerca de eso. Gracias, Jorgito. Quique. Sí, hermano Jerry, chalón con todos mis hermanos y con todas las personas que van a ver el video. Sí, ya lo ha explicado muy bien tú, mis hermanos, el pastor, el hermano Jorge, ¿no? Y acá solamente para comentar, ¿no? Que Siba representa al oportunista, ¿no? Que usa medias verdades para obtener ganancias. Vemos también que se aprovecha de una crisis para acusar falsamente a alguien que no puede defenderse, ¿no? Sabiendo que David está vulnerable, además, ¿no? Ahora, las crisis revelan el carácter verdadero, ¿no? Porque mientras unos permanecen fieles y quebrantados, otros ven una oportunidad para trepar. No todo el que se presenta como ayuda viene con las manos limpias. Ahora, el discernimiento es esencial en tiempos difíciles, ¿no? David, aunque era un hombre conforme al corazón del Padre, tomó una decisión apresurada, sin buscar a Yahweh ni verificar la verdad. Como dice el hermano Jorge, solamente escuchó una versión. Y esto nos recuerda que la prisa, ¿no? Y la presión pueden nublar el juicio. Ahora, también vemos que las apariencias engañan, ¿no? Porque Siba parecía generoso, pero era manipulador. Mefiboset parecía ausente, pero estaba quebrantado, ¿no? Y acá vemos, hermanos, que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, ¿no? Y aquí recordamos, ¿no? Lo que hemos estudiado anteriormente, que el Padre ve el corazón. Y eso lo vimos en Primera de Samuel 16. Ahora, las palabras de Siba sin pruebas vemos que dañaron, ¿no? La reputación de un inocente, ¿no? Y le arrebataron su herencia temporalmente, ¿no? Y esto ilustra el peligro, ¿no, hermanos? De juzgar sin escuchar las dos partes, ¿no? Eh, sí, pues, hermano Jerry, yo creo que todo ha sido ya bien explicado. Hasta aquí va mi comentario. Gracias. Gracias, Quique. La hermana Ru. Sí, hasta el 4 podemos ver de que el egoísmo y la envidia del poder o del lugar que tiene otra persona, cómo es que puede hacer ese cambio, ¿no? También podemos ver cómo el pastor, el rey David, este, actúa por impulso, mas no, él no consulta al Padre y tampoco se digna en querer saber si lo que está diciendo este hombre es verdad, porque él se deja llevar por el momento, por lo que está pasando y de frente dice que le quita el sueldo que ha sido asignado para él, para Mefiboset, y le dice que todo eso pase a este hombre, Siba, ¿no? Entonces, es un ejemplo también para nosotros que no debemos actuar en un momento de preocupación, tomar decisiones, pues, sin ver ambos bandos, sin averiguar, no dejarnos llevar por los impulsos. Y es bastante claro, creo yo, estos pasajes para saber actuar en momentos difíciles, en momentos de prueba, porque podemos cometer errores y podemos lastimar el corazón de nuestro prójimo. Eso sería todo, amor. Muy buenos comentarios. Gracias. Sí, eso es lo que cuando leemos las concordancias de aquí, nos damos cuenta que
sí, al final esto es lo que íbamos a hablar de, pero lo que yo estaba viendo era el mensaje que trae esta porción. Pero sí, aquí como bien lo dijo el pastor, lo sacó. Eso era para el final, pero ya lo sacó. Lo que yo vi, lo que yo vi, lo que yo estaba viendo era el mensaje que trae esta porción, este 16, muy aparte de lo literal, pues claro, ahí hay un mensaje escondido. Y yo lo estaba mirando y lo estaba uniendo y decía, wow, hay un mensaje más allá de todo esto. Pero sí, por eso yo paré ahí para que cada uno pues diera el aporte. Pero sí, acá vamos a seguir. Dice en el versículo 5, dice, cuando el rey David arribó a Bahurim, salió de allí un hombre de la familia de Shaul llamado Shimei, el hijo de Gera, y él salió pronunciando maldiciones y lanzando piedras a David y a todos los sirvientes del rey, a pesar de que todo el pueblo, incluyendo sus guardaespaldas, lo rodearon a la derecha e izquierda. Cuando Shimei maldijo, él dijo, vete de aquí, hombre de sangre y hombre de pecado. Yahweh ha devuelto sobre ti toda la sangre de la casa de Shaul, porque tú has reinado en su lugar, pero Yahweh ha entregado el reino de Absalón, tu hijo. Ahora tu propia maldad te ha alcanzado porque tú eres un hombre de sangre. Lo primero que me sorprendió era que había otro hombre de la descendencia de Shaul. Entonces vemos que aquí todavía había uno, pero seguimos la lectura, dice, Abishai, el hijo de Zeruiah. Vemos como el resto de los guardaespaldas de David, recordemos que los guardaespaldas de David todos eran hombres élites, eran máquinas para defender a David, ¿verdad? Y vemos cómo David en su humildad, vamos a seguir leyendo, porque acá David mismo lo deja ver cómo él acepta esa humillación y nos da un ejemplo de vida para nosotros, como lo dice cuando, vamos a leerlo, a ver, no sé cómo explicarlo, dice 9, Abishai, el hijo de Zeruiah, dijo al rey, ¿por qué permites que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Solamente déjame ir allá y remueva su cabeza. El rey dijo, tenemos algo en común, ustedes, hijo de Zeruiah, y yo, dejen que maldiga. Si Yahweh le dice maldice a David, ¿quién tiene el derecho de preguntar por qué lo estás haciendo? Entonces David dijo a Abishai y a todos sus sirvientes, miren, mi propio hijo, ahí está en el 11, dice, entonces David dijo a Abishai y a todos los sirvientes, miren, mi propio hijo que vino de mis entrañas busca mi vida. Así que cuánto más este Benjamín, déjenlo estar y dejen que maldiga a Yahweh. Dejen que maldiga. Si Yahweh le dijo que lo hiciera, quizás Yahweh mire mi aflicción y Yahweh me recompense con bien a cambio de sus maldiciones. Aquí vemos cómo el rey David, este es cuando uno está pasando un desierto, ¿verdad? Un tiempo de problemas y cómo el rey David no se no lo confronta, sino deja que, a ver, yo hace poco yo tuve un rollo en mi trabajo y también yo me sentí abatido, afligido y yo no sabía si respondía con fuerza o simplemente pues quizás yo me fortalecía en esa aflicción, ¿verdad? Entonces yo aprendí esto hoy del rey David que él lo toma de una manera como que lo merezco, pero también dice, quizás en el 12 dice, quizás Yahweh mire mi aflicción y Yahweh me recompense con bien a cambio de sus maldiciones. Cuando uno no responde a la maldad del otro, entonces uno se guarda la boca, guarda los pensamientos o guarda el estar planeando hacerle daño a esa persona que lo está maldiciendo.
Mire, cuando uno se aparta y aprende y realiza todo lo aprendido del Eterno, uno lo que espera o lo que recibe es bendición del Eterno. Y eso es lo que ha pasado conmigo. El Padre siempre bendice cuando uno guarda la boca y los pensamientos. Y ahí es cuando el Padre dice, no, ya te la ganaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muy fácil era defendernos, ¿verdad? Y sacar la espada y volarle la cabeza. Sí, sí, cualquiera de ellos, hasta el más chiquito de ellos, eran tremendos peleadores élite. Cualquiera podía acabar con esa persona, ese descendiente, ese que quedaba de Saúl. Pero el rey David no usó su fuerza, sino usó su humildad. Y así es como él recibe ¿cómo se llama? Este castigo de este hombre perverso que no tuvo temor en hablarle mal al mismo rey, a un ungido del Eterno. No tuvo temor ninguno. Él tiró toda su grosería como él quiso, le dijo de todo. Pero el rey David lo usó, lo transformó para un bien propio. Y lo vamos a ver que sí, así pasó. En el 13 dice, así que David y sus hombres siguieron de camino mientras que el otro lado de las colinas, Shimei guardaba el paso con él, maldiciendo, lanzando piedras y esparciendo polvo sobre él. 14. El rey y todo el pueblo con él arribaron exhaustos, así que se refrescaron allí. Mientras tanto, Absalón y toda su gente, los hombres de Israel, vinieron a Jerusalén. Agitofel estaba con él, Ushai, el arqui, el amigo. Esta parte también me gusta, pero hay algo que yo me pasé. Bueno, vamos a seguir. Ushai, el arqui, el amigo de David, vino a Absalón y le dijo, tenga el rey larga vida. Absalón le preguntó a Ushai, ¿es así como tú muestras bondad a tu amigo? Recordemos que aquí Absalón sabía que Ushai y el rey David eran amigos. Entonces eso sabía. Entonces aquí recordemos también que en el capítulo pasado el rey David lo manda, que le dice, ¿dónde estás? Aquí. Cuando David llegó de la cumbre del ascenso donde adoró a Yahweh, dice Ushai el Aki, el mejor amigo de David, vino a su encuentro con su túnica rasgada y tierra en su cabeza. David le dijo, vienes conmigo, serás una carga para mí. Pero si regresas a la ciudad y le dices a Absalón, rey, yo seré tu sirviente, así como fui el sirviente de tu padre en el pasado, así que ahora seré tu sirviente. Entonces tú podrás frustrar el consejo de Agitofel para mí. Entonces, esa fue la misión de Ushai el Arqui, para que también le sirva como a David de lo que estaban hablando y para frustrar el consejo de Agitofel. En el 20 dice, Absalón dijo a Agitofel, da tu consejo en cuanto a qué debemos hacer. Agitofel le respondió a Absalón, entra y acuéstate con las concubinas de tu padre, las que él dejó para cuidar el palacio. Todo Israel oirá que deshonraste a tu padre y esto fortalecerá la posición de todos aquellos que están de tu lado. Así que ellos pusieron una tienda en la azotea del palacio y Absalón entró y se acostó con las concubinas de su padre a los ojos de todo Israel. En aquellos días el consejo de Agitofel era reconocido tan altamente como si alguien hubiera buscado el consejo de Elohim. Así que era con el consejo de Agitofel, ambos para David y para Absalón. Esta parte también nos recuerda cuando el profeta Natán le dijo lo que iba a pasar con su vida al él poner la espada en su casa. Entonces le dijo que lo que el rey David había hecho a escondidas, que sus mismas mujeres dentro de su casa el rey David iba a ser avergonzado, pero públicamente. Entonces vemos cómo esto se cumple y el rey David, por eso es que él mantenía esa humildad y no se volvía loco. Pero vamos a escuchar los comentarios primero para yo traerlo el resto y así terminamos este estudio. Pastor. Sí, hermano Jerry, gracias por esta oportunidad. Como podemos ver del 5
desde el 5 en adelante, mi comentario lo voy a dar yo en el 12. Recordemos que el rey David, él era ungido por medio del Eterno, no por medio del hombre. Entonces aquí vemos que cuando el ungido del Eterno empieza a tener problemas, cualquiera viene y quiere también hacer del ungido del Eterno cosas que no son convenientes. Pero aquí lo que a mí me llama la atención, este hombre que llegó como maldiciéndolo, pero mire con qué palabras él les respondió, y eso está en el 12. Quizá Yahweh mire mi aflicción y Yahweh me recompense con bien a cambio de sus maldiciones. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos eran estudiosos de Torah. Porque recordemos que el Eterno le dio una promesa a Abraham. Bendeciré, dice, a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Recuerden que las maldiciones que las personas tiran contra un ungido del Eterno se convierten en bendiciones. Y aquí en el 12 el rey David lo está rectificando. Dice, quizá Yahweh mire mi aflicción y Yahweh me recompense con bien a cambio de sus maldiciones. Entonces podemos ver, hermanos, que las maldiciones que las personas sin conocimiento le tiran a una persona que está sirviéndole al Eterno, esas son bendiciones para nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos la boca. Recuerden que el estudio de la Shon Harai ya la pasamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, especialmente si nos dirigimos al rey. Si él nos ha dicho tenemos que amar al prójimo, no lo tenemos que matar con la boca, porque recuerden que las palabras del hombre son como golpes de espada, y mucho menos que nosotros alterquemos contra el mismo rey. Entonces ahí sí no hay nada, no hay sacrificio por cada uno de nosotros. Y podemos ver también en el 20, el que un día fue servidor del rey, dándole consejos para bien. Aquí vemos hoy está en contra del rey y se fue al otro lado sirviéndole al hijo Absalón, el que está conspirando y el que está peleando por el reino que ocupa el rey David, ¿no? Hoy aquí el hijo es Absalón y Agitofel está siguiendo los pasos de Absalón y vemos los consejos que él daba antes eran consejos buenos, mas hoy aquí está dando un consejo que no es agradable a los ojos del Eterno. Agitofel le respondió el 21 a Absalón, entra y acuéstate con las concubinas de tu padre. Y recordemos, hermano, que eso está también en Levíticos, donde no podemos ver nosotros la desnudez, dice, de la mujer de nuestro padre, porque la desnudez de tu padre es, dice. Entonces, y eso acaba de pasar ese estudio en Aharei Mot. Recordemos que después de la muerte viene Kadoshim, y en Kadoshim nosotros vemos la diferencia que hay, lo que se practicaba en el pasado y lo que tenemos que practicar en la vida que hoy estamos delante del Eterno. Así que, mis amados hermanos, hermano Jerry, muy bonito estudio. Yo me quedo con esto de que tenemos que servirle al rey bajo cualquier circunstancia, no yéndonos ni a la derecha ni a la izquierda, sino saber esperar las promesas que él nos ha dado, porque recuerden que las promesas son vida. Muchos vienen y quieren usurpar el puesto del rey, pero eso es imposible, hermanos. Ellos van a ser desechados de la presencia del Eterno, pero nosotros meditemos en el libro que él nos ha dejado, que es la Torá, porque entonces dice todas las cosas nos van a salir bien. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Gracias, pastor. Sí, Jorgito. Bueno, Jerry, volviendo un poquito al 4, del 1 al 4, todo el mundo, o la mayoría de personas siempre queda bien con una mentira, ¿no? Poniendo al otro en mal. Ahí siempre, eso hasta el día de hoy sucede. Siempre va alguien con una mentira y queda bien delante del patrón, de quien sea, y uno que está haciendo las cosas bien queda por malo, ¿no? Pero bueno, volviendo
del 5 hasta lo que leíste, Jerry, a mí lo que me llama la atención de todo esto es de que este hombre maldice al rey, pero mire cómo le dice el 7, y decía Simei, maldiciéndolo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Entonces, vemos ahí que cómo toma todo esto David, ¿no? Lo toma con tranquilidad, a pesar de que sus sirvientes le decían que, que le diera permiso, ¿no? Para ir a volarle la cabeza. Entonces él le dice, no, si Yahweh le ha dado el permiso o para que me maldiga, tal vez ahí voy a encontrar bendición a través de esas maldiciones, ¿no? Entonces, vemos cómo David, a pesar de que estaba pasando esa circunstancia, se mantenía íntegro, ¿no? Delante del Padre. Él lo había tomado como que, como dijo el pastor, como que él lo merecía, ¿no? Y esto nos da una gran enseñanza, hermano Jerry, porque no todos tomamos de la misma manera la circunstancia, ¿no? Porque imagínate, el rey estaba pasando por estos momentos difíciles y lo único que él esperaba o que él quería escuchar no era maldición, sino que palabras de ánimo, de aliento, ¿no? Pero en vez de todo eso, solo lo que le tiraban piedras y todo eso. Entonces, vemos aquí que este hombre pues maldice a David. Ahora, más adelante, en el 15 dice, y Absalón y toda su gente suya, los hombres de Israel entraron a Jerusalén con Agitotel. Y el consejo que le da este hombre que se acueste con las concubinas de su padre es un consejo terrible, porque lo que estaba provocando no era que se apagara o que se apaciguara la confrontación, ¿no? Sino al contrario, estaba dando un consejo para que esto continuara. Porque imagínense, le dice que se acueste con las concubinas, con las que habían quedado ahí, con las concubinas de su padre. Entonces, yo me quedo con esto, hermano, que en vez de echarle más leña al fuego, mejor busquemos la oportunidad o de cómo solucionar el problema, porque estos consejos a uno no le sirven. Por decir el consejo que le da este hombre a Absalón, de acostarse con las concubinas de su padre. Y la verdad que, hermanos, cómo puede ser una persona que en un tiempo dio un buen consejo a alguien y después te da un mal consejo? O sea, eso, no sé, a mí no me cabe en la cabeza eso. Pero bueno, hasta ahí voy a dejar mi comentario, hermano. Gracias, Jorgito. Quique. Gracias, Jerry. Cuando estaba leyendo este capítulo, perdón, quería saber, ¿no? ¿Por qué Simei acusaba a David? Y siguiendo buscando, leyendo, ¿no? Vi que aunque David no fue responsable, ¿no? Directo de la muerte de Saúl y de los hijos,
su ascenso al trono sí coincidió, ¿no? Con el declive de la casa de Saúl, lo que dejó resentimientos en algunas familias, ¿no? Benjaminitas, y aquí entra la de Simei. Ahora, la acusación de hombre de sangre o hombre sangriento, ¿no? Puede referirse a la guerra civil entre la casa de Saúl e Israel. Eso lo vimos en 2 Samuel 34. Pero también incluso, ¿no? La ejecución de los descendientes de Saúl en 2 Samuel, eso está en el capítulo 21, ¿no? Pero esto ocurre más tarde. Ahora, es importante notar que Simei está equivocado, ¿no? En su juicio. Pero eso no impide, ¿no? Que el padre puede usarlo para probar o purificar a David, ¿no? Ahora, vemos también que David no responde con orgullo ni venganza, ¿no? Él reconoce que podría haber una corrección divina, incluso en palabras ofensivas como las que le dijeron a mí. Ahora, eh, el padre es soberano, ¿no? Incluso sobre los agravios injustos, ¿no? David, lejos de justificar su inocencia, se examina a sí mismo, ¿no? Y deja el juicio en manos del padre. Y vemos el contraste con su guardaespaldas, ¿no? Con Abisai, ¿no? Y vemos aquí que Abisai representa la lógica humana, ¿no? O sea, del ojo por ojo, ¿no? Como guerrero quiere proteger el honor de su rey. Pero David elige el camino del autocontrol, ¿no? Y la espera paciente en la justicia divina, ¿no? Y rechaza el uso de la fuerza. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que ver que no todo ataque merece una respuesta inmediata, ¿no? En momentos de dolor, la reacción revela el estado del corazón. David fue insultado, pero su fe fue más fuerte que su orgullo. Ahora también vemos que el Padre puede usar voces equivocadas para moldearnos, porque aunque Simei hablaba con amargura y falsedad, David entendió que nada llega sin el permiso del Padre. La fe madura sabe ver, ¿no? La mano de Yahweh, incluso en el conflicto. Ahora también la injusticia no siempre requiere una defensa inmediata, ¿no? David deja su causa en manos del Padre, como lo vemos en el versículo 12, ¿no? Donde dice, tal vez Yahweh mire mi aflicción. Entonces, hermanos, la humillación puede tener un propósito redentor, ¿no? David está viviendo las consecuencias de su pecado y lo reconoce, ¿no? Sin rebelarse. Acepta la disciplina divina, ¿no? Como un hijo confía en su padre. Ahora, hermanos, a veces como David pasamos por temporadas de exilio, ¿no? Ya sea emocional o espiritual, donde nuestras fuerzas se agotan, ¿no? Nuestros enemigos se levantan y nuestras decisiones pasadas nos confrontan, ¿no? Pero inclusive allí el Padre nos moldea, ¿no? La actitud de David no es de desesperación, sino de una sumisión sabia, ¿no? Y ahí todo esto se refleja en esa frase, ¿no? Tal vez Yahweh vea mi aflicción, ¿no? Entonces, hermanos, en la humillación puede haber restauración, ¿no? En el silencio puede haber sabiduría, ¿no? Y en la espera también puede haber redención. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Muy buen estudio, muy bonito. Gracias, Quique. Sí, el estudio está bastante bonito. Nos damos cuenta de cómo un pronto juicio, ¿verdad? Puede desarmar la vida de cualquiera. Y lo vamos a dejar, sí, lo que estaban hablando del pastor y Jorgito sobre este tema, ahorita va la hermana Ruth, de las concubinas, cuando él se acostó por el consejo de Agitofel. Eso está en el libro de Levíticos 18:8, donde dice, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre. Esa es la prerrogativa de tu padre. Los consejos de este Agitofel, lo único que hacía con Absalón era hundirlo y hundirlo más en el error, ¿no? Ahora, yo también veo que Agitofel, yo creo que él, por dar consejos malos, él también es parte de él lleva parte de este juicio. En el 23 dice, en aquellos días el consejo de Agitofel era reconocido tan altamente
como si alguien hubiera buscado el consejo de Elohim. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces en las desesperaciones buscamos los consejos de cualquier persona, pero a quien nosotros tenemos que pedirle consejo es al Eterno, no al hombre. Entonces, si alguien te da un consejo con un pasaje bíblico o una historia bíblica de lo que está escrito, yo creo que ese es el mejor consejo. Hermana Ruth. Yo voy a hablar del 5 al 12. Aquí tenemos otra enseñanza más, ¿no? Cómo el rey David nos enseña a nosotros cómo debemos de actuar. Antes de conocer la Torá, nosotros nos vengábamos de todo lo malo que nos hacían. Mm. En cambio aquí David, el rey David, nos enseña que la venganza viene del Padre, porque él no quiso silenciar o criticar a este hombre que le estaba tirando las piedras, ¿no? Mm, a pesar que estaba profiriendo palabras feas contra él, porque según él quería la justicia arreglar todo, pero nadie sabe que, todos sabemos que David nunca quitó el reinado a nadie, sino que él fue puesto por el Padre. Y en vez de que él diga sí, vete y mátalo a uno de sus hombres, él le dice que se calmen, que le dejen en paz y que no le maldigan, porque gracias a eso él va a tener bendición. Y nosotros, ¿ustedes creen que hubiéramos actuado así antes? A pesar, ahora también por un segundo pasa por nuestra mente de querer actuar por nuestras propias fuerzas. Entonces, vemos de que aquí como el Padre nos muestra de que con el paso de los años crecemos como David en la palabra, en la conciencia del amor protector del Padre. Nos preocupamos menos por lo que dicen de nosotros. Ya no nos interesa lo que piensen, lo que murmuren, y lo que a nosotros nos preocupa es que nosotros estemos bien en comunión con Él. Aprendemos a someternos humildemente a la voluntad de Él. Y eso es lo que hacía David. Él no le importaba lo que diga ese hombre, lo que le tire, piedra, tierra. Este, por supuesto, podemos pedir a nuestros oponentes que justifiquen sus acusaciones, ¿no? O podemos enfrentarlos con una negación rotunda. Si nos acusan falsamente, pero cuando hayamos todo las respuestas y sabemos que el Padre tarde o temprano nos va a dar la bendición por haber aprendido a pasar esos momentos difíciles, sabemos que va a llegar su justicia divina, que Él permite todo porque Él quiere darnos una enseñanza, ¿no? Solo nos queda esperar pacientemente hasta que Él nos justifique delante de Él. Mientras tanto, también es bueno mirar más allá de las palabras de quienes nos difaman y mirar la voluntad de aquel que nos ama con infinito amor. Necesitamos decir que todo lo que Yahweh permite es para su bien supremo a nosotros o en los demás también. Aunque se nos rompe el corazón o derramamos lágrimas o tenemos amarguras, pero Él tiene el control de todo en todo tiempo.
Y si sabemos que estamos en las manos del Padre, ¿qué nos puede interesar? ¿Qué nos puede importar lo que los demás digan de nosotros? Porque Él conoce nuestra aflicción, Él sabe todo lo que nos está pasando. Y si nosotros sabemos mantener esa paciencia y esperar en la voluntad de Él, pues a su tiempo Él nos lo recompensará con el bien. Como dice su palabra, que debemos confiar en Él y permanecer en su amor. Estos estudios de ayer y hoy, pues nos están hablando así tan clarito, pero más claro que este, no puede haber un ejemplo así de claro, de transparente para nuestras vidas, hermanos. Eso sería por el momento. Gracias, Ruth. Este capítulo 16 de este segundo de Samuel es tan profundo que trae un mensaje muy aparte de lo literal de la historia de Mefiboset. También trae qué es lo que vamos a pasar nosotros, ¿verdad? Todo lo que viene en nuestras vidas. Lo primero que se ve es que una mentira, así como lo dijo Jorgito, de una mentira por quedar bien con otro o por ensuciar la vida de otro hermano, hay un juicio rápido. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que lidiar, de no tirar un juicio rápido. No importa tengamos razón o sentimientos. Mire, aquí aprendemos del rey David, como el rey David, él lloraba, ¿verdad? Él lloraba y caminaba sin zapatos. Algún rey, descalzo, caminando en la cumbre. Y sin embargo, aparte que este descendiente de Saúl vino y lo insultó, tiró polvo al aire, esa es una manera ofensiva de ofender. Eh, o sea, era solamente para mandar un soldado y quitarle la vida, pero eso sería como un razonamiento, ¿verdad? Esto sería lo justo, diríamos. Sin embargo, el rey David nos enseña a que nosotros tenemos que mantener la paz y si eso está pasando, pues tomémoslo como una gran ventaja a nuestro favor para que el Padre tenga misericordia de nosotros y nosotros demostrar humildad hacia el Eterno. Y de esa manera uno pueda pasar ese rollo que uno tiene, ¿no? Ese desierto que uno está cruzando. El temor al Padre es súper importante. El mensaje profundo aquí es que uno tiene que prevalecer, ¿verdad? Hasta el final. Entonces, pero aquí también hay otro mensaje en el libro de Mateo, capítulo 26, del 51 al 53. Dice, y esto es lo que usualmente haríamos, ¿no? Dice, en eso uno de los hombres que estaban con Yeshua buscó su espada, la sacó y la asestó un golpe al sirviente del Cohen Agadol, cortándole la oreja. Yeshua le dijo, pon tu espada de vuelta donde pertenece, porque todo el que usa la espada morirá por la espada. No saben que puedo pedirle a mi padre y él instantáneamente proveerá más que una docena de ejércitos de Malachim para ayudarme. Entonces vemos que este fue Kifa o Pedro, que sacó la espada y le cortó la oreja a un sirviente del Cohen Agadol en ese momento. Y entonces eso sería para nosotros, para nuestro entender, una acción rápida de juicio, un juicio equivocado. Y eso es lo que nosotros hay que guardarnos de ese juicio rápido, de guardar esos labios y que sean purificados. No solamente los labios, también nuestro cuerpo. Entonces dice en el libro de Apocalipsis, en el último libro, en el capítulo 2, es largo, pero voy a leer más que uno nomás. El capítulo 2, versículo 7, está hasta el 23, porque le habla a todas las iglesias, dice. En el 7, 2:7 del libro de Revelaciones dice, aquellos que tengan oído, oigan lo que el Ruach les está diciendo a las asambleas mesiánicas.
A aquel al que prevalezca, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el Gan Edén de Yahweh. El mensaje está hasta el versículo 23, pero yo creo que con esto yo voy a cerrar con este pasaje bíblico y nos damos cuenta que el rey David solamente en un solo capítulo hubo tremenda enseñanza. Hay de todo. Hay un mensaje profundo del Padre, habla del pan, del vino, de las frutas, de las pasas, y hasta ahí está escondido, pero en el versículo 14 dice: el rey y todo su pueblo con él arribaron exhaustos, así que se refrescaron allí. Cuando leemos otra vez todo y llegamos al versículo 14, nos damos cuenta que ya han llegado al milenio. Entonces, de esa manera, uno dice, wow, el que prevalezca. Ahí sale el libro el capítulo de Apocalipsis 2:7, donde dice que el que prevalezca. Entonces nos damos cuenta que para prevalecer, hermanos, hay que guardar la razón, los sentimientos no van con nosotros, mas la instrucción del Eterno, esto sí hay que atesorarlo, hay que llevarlo, porque bien claro dice, como lo puso el pastor en el capítulo 19 de Segunda de Samuel, Mefiboset fue engañado. Ya lo leyó el pastor, ese era para el final, pero entonces Mefiboset no hizo nada. El que tomó ventaja fue el siervo de Mefiboset. No vamos a hablar más de eso porque eso viene en los otros capítulos y lo vamos a seguir descubriendo y vamos a instruirnos cada día más y más de todo lo que el Padre quiere poner en nuestras vidas y cómo nosotros llevamos nuestros pensamientos, lo que decimos y los sentimientos. Muy importante, hermanos, de no acelerarnos, sino esperar y así como lo hizo el rey David con esa paciencia, con esa humildad. Y eso es lo que yo quiero tener también. Por eso es que estoy en estos estudios, para lograr y llegar y prevalecer, como dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Este es mi estudio, le doy gracias y ruego al Padre que también cada uno de ustedes sean edificados, al igual que mis hermanos, el pueblo de Israel y de Judá, porque sabemos que no hay nombres de otras congregaciones escritas en la Biblia, más que hay dos casas, sur y norte. Adelante, Jorgito. No, que me quedó dando vueltas lo que comentaste de último, Jerry, que, que cuando nosotros nos acerquemos a pedir un consejo, conozcamos siquiera un poco a la persona, ¿no?, que nos va a dar el consejo, porque imagínense Agitotel qué consejo le daba. Y como dice en el 23, y el consejo que daba Agitotel en aquellos días era como si se consultase la palabra al Eterno. Pero está hablando de aquellos días cuando estaba con el rey el rey David. Cuando estaba con el rey David. Entonces ya después que estaba con Absalón, ya esos consejos que daba ya no servían, porque imagínense, lo manda a que se acostara con las concubinas de su padre. Entonces, eso es cierto, debemos de tener cuidado a quién le pedimos consejo. Eso es todo, hermano. Gracias, Jorgito. Ahí está el pastor, adelante. Sí, hermano Jerry, un corto comentario. Según lo que usted dice, que tenemos que cuidarnos nuestra boca y dejar por un lado lo que son los sentimientos. Eso me queda a mí, que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca. Y una palabrita que dijo el hermano Enrique, la lógica humana. Recordemos, hermanos, que Shimei representa esa lógica humana, como bien lo dijo el hermano Enrique. ¿Por qué?
porque recordemos que él está juzgando al rey de ser sanguinario, mas él no sabía por qué el rey Saúl, él mismo se sentenció a su propia muerte. Y no fue el rey David, sino fue por parte del Eterno. Ahora traigámoslo a la lógica humana. En este tiempo, recuerden, hermano, esto yo me imagino que esto es profético para mucha gente que está renegando hoy día en contra del Eterno. Porque en este día, en estos tiempos, hay mucha gente que dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario. Lo mismo que está pasando aquí con el rey David, eso mismo está pasando hoy día con la gente, hermanos. Pero ¿saben qué hizo el rey David con esta persona? Él tuvo piedad de él. Él tuvo piedad de él. Déjenlo. No le cortes la cabeza, déjalo. Quizá el Eterno me lo envió para que me tire esa maldición. Entonces, así también el Eterno tiene piedad en este tiempo con todas esas personas que altercan contra él. Pero recordemos que la persona mala no muere por ser buena, sino por las mismas terquedades que hay en su corazón. Y el corazón, hermanos, dice que es lo más perverso que tiene el ser humano. Y de eso mismo es lo que cada ser humano se encamina. Solitos se encaminan. ¿A dónde? Hacia su propia muerte. Entonces, como podemos ver aquí, el rey David no tuvo nada que ver con la muerte de Saúl ni con su reinado. ¿Por qué? Porque el reinado vino de los cielos. El reinado fue celestial, fue una orden que el propio Eterno le dio al profeta Samuel. Así que mis hermanos, que el Padre tenga piedad. Y me quedo con esto acerca de estos versos, con lo que dijo el hermano Jerry, cuidado con nuestra boca y no actuar por medio de sentimientos, porque muchas veces nosotros hablamos sin tener el conocimiento de lo que está pasando. En la Biblia nosotros no podemos blasfemar. Si blasfemamos es por falta de conocimiento, pero cuando se estudia desde el principio hasta revelaciones, déjenme decir, hermanos, nosotros no vamos a altercar contra el Eterno porque tenemos el conocimiento y el discernimiento de su propia palabra, porque la palabra es del Eterno, no es de nosotros, y en la palabra del Eterno no hay cabida para el pensamiento humano, porque el pensamiento y el razonamiento humano son terrenales y son diabólicos según el libro de Santiago, y nosotros somos guiados por medio del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Padre. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Y ahí con eso cerramos, porque ya más de allí ya no se puede explicar. Entonces, dirigirnos al... Sí, adelante, Una Quique. chiquita nada más. Dale, adelante, Quique. No, solamente para agregar este muy bonito comentario del pastor, del hermano Jorge. Solamente quería decir nada más que había encontrado que a Jitofel, hablando del consejo, ¿no? Eso de que debemos conocer quién nos da consejo, había encontrado que Ahitofel era el abuelo de Bexabé, Exacto. ¿no? Y eso podría explicar en parte, ¿no? Su motivación para traicionar a David, ¿no? Tras el escándalo que pasó con Urías también. Ajá. Bueno, solamente eso quería decir, hermano Jerry. Muy buen estudio, muy buen comentario de los hermanos. Todo quedó clarito. Oiga, pero sí, y mire que nosotros mismos al estar estudiando nos aceleramos a veces. Entonces, allí es cuando uno hay que estar calmados y pues, esperar a ver cuál es de lo que quiere hablar el papá, ¿verdad? Porque eso es lo que nos enseña el rey David, cuidar la boca, y es mejor estar calladito. Y él siempre usa la sabiduría de que el padre lo defienda, ¿no? Porque igual la responsabilidad es del papá, el resto la venganza o la bendición para cada uno. Este es un estudio bastante bonito, profundo, lleno de mensajes desde un comienzo. Tira todo el juicio, el mismo rey David, hay juicio, hay de todo, hay de todo, ahí está lleno de suspensos, hay el que maldice, y sabemos también el final de los maldicientes que está descrito en el libro de Revelaciones. Y de esa parte hay que tener cuidado. Y esos pensamientos hay que tener cuidado. Es mejor hacer como hizo David, llorar y pedir perdón por el hermano. En eso tenemos que cuidarnos y hacer como hacen los apartados. No juzgar al hermano, orar por él y amarlo, ¿no? Amar a los enemigos. Este es un estudio muy profundo, muy bonito, cuesta entenderlo, pero
al final queda todo descubierto y es muy hermoso y cojámoslo, atesorémoslo para nuestras propias vidas. Y yo sé que el Padre va a bendecir el resto. Gracias, Pastor. Pastor, ahora sí, una bendición, porfa. Gracias, hermano Jerry. Bonito Gracias. estudio. Gracias al Eterno. Gracias a cada uno de mis hermanos que estuvimos presentes por sus comentarios. Muy bonito, todo muy completo. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Abacadosh, porque Él nos ha bendecido en este momento con sus bendiciones que vienen de los cielos. Pongámonos en reverencia, hermanos, y pidámosle al Padre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohe, Rey soberano del universo. En esta hora, mi Rey amado, toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia es para usted. Yud Hei Bat Hei, Elohei de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohe y Padre eterno. Kadosh, Kadosh es su santo y bendito nombre. En esta hora, Padre eterno, le damos gracias por esta oportunidad, la cual usted nos ha dado, de estar juntos entre hermanos, estudiando su palabra que es viva y es eficaz, mi Rey amado. Nos ayuden a conducirnos en una manera apartada para usted, mi Rey amado. Su palabra que da sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual, mi Rey amado. Y sobre todo aumenta nuestra emuná conforme nuestra entrega en cada momento, Padre, hacia usted. Bendiga a mi hermano Jerry, quien trajo este estudio, mi Rey amado. Llénelo de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Aumente su emuná, tanto en él como en cada uno de nosotros y en todo su pueblo Israel, Padre. Le damos gracias porque todo eso no viene por fuerza de hombre, sino por fuerza divina. Y la fuerza divina es la que nos motiva a nosotros, que es el Ruach HaKodesh, siempre hacer lo correcto y lo que es bueno delante de usted, mi Rey amado. Padre eterno, pedimos que bendiga a usted nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nietas, toda esa descendencia que nosotros aún no conocemos, desde ya se las presentamos, mi Rey amado. Bendiga nuestra descendencia y bendíganos a nosotros, Padre eterno, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, para que todo lo que nosotros hagamos, busquemos en su palabra, sea de bendición, Padre eterno. Bendiga al pueblo de Israel, a esos millares y millares, mi Rey amado, que son como las arenas y las estrellas en el firmamento, porque usted se lo prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, que así va a ser su descendencia. Su descendencia que está dispersa en las 4 puntas cardinales, Padre. Que también sean llenos de su Santo Espíritu y sobre todo que usted revele su Torah. Y también la plenitud de los gentiles, Padre eterno, que vengan y lo reconozcan a usted como el único Rey y soberano del universo. Pedimos también, mi Rey amado, por la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero. Tenga usted piedad de cada uno de ellos. Oh, mi Rey amado, así por mi hermana Ada que viene en camino. Así como ella salió en Shalom de allá desde Chicago, Padre, tráigala en Shalom hasta su destino, Padre eterno. Cuídela y protéjala, mi Rey amado. Tome usted el control de ese bus, del piloto, Padre eterno. Porque ella es hija suya, Padre eterno. Oh, mi Rey amado, en sus manos encomendamos la vida de nuestra hermana Ada y que venga en Shalom en su voluntad, no en nuestra voluntad. Oh, Padre eterno, si hay enfermos dentro de su pueblo Israel, que reciban la sanidad en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Si hay pleitos, si hay contiendas, si hay iras, si hay chismes, todo lo que
pueda evitar el crecimiento espiritual de un israelita, sea desechado en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y que venga y more dentro de nosotros el Espíritu suyo, mi Rey amado, para que nos guíe a toda buena obra y justicia. Oh Padre eterno, en este día número 31 del conteo del Omer, estamos presentes con gozo, con regocijo, Padre eterno, porque lo que no hacíamos antes, hoy lo estamos haciendo, Padre eterno, porque usted nos lo ordena en su Torá, mi Rey amado. Le damos gracias, Padre eterno, por este conteo, el cual llevamos día tras día hasta llegar al 50, que es para que recibamos su Torá nuevamente, Padre eterno, porque nosotros somos tan necesitados de su presencia en nuestras vidas, Padre. ¿A dónde iremos nosotros si solamente usted tiene palabras de vida eterna? Y nosotros reconocemos que usted es nuestra máxima autoridad. Nosotros sabemos que usted es el que pelea por nosotros, Padre eterno. Usted va por delante y va por nuestra retaguardia, haciendo un vallado, Padre, en cada uno de nosotros y en todo su pueblo Israel, porque nuestra máxima autoridad es Yud Hei Bat Hei, Yahweh Sebaot, quien pelea las batallas por nosotros, y nosotros sabemos que usted no va a dar nuestro pie al resbaladero, porque usted es el que guarda a Israel. En esta hora que vamos a acostarnos y vamos a dormir, Padre, en Shalom nos vamos a acostar y en Shalom vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar el día de mañana. Si en su voluntad estamos de pie, es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre, porque el reverenciado y el exaltado es Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Amén, amén y amén. Amén. La Amén, oración amén, amén. de Omer, hermanitos. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu, asher kideshanu, bemizbotav, bemizvotav, betzibanu, betzivanu, al sefirat haomer. al sefirat haomer. Omer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es el día 31 Hoy es el día 31 y quedan 19 días para llegar a Shavuot. Aleluya. Bendito es Kadosh, Rey soberano del universo. Amén. Gracias, hermano Jerry. Bonito estudio. Gracias, pastor.